11 del día, 11 minutos, mucha atención, 11 del día, 11 minutos. Hay noticia importante en semana. Se confirma con altas fuentes venezolanas que Jesús Santrich, perteneciente a las disidencias de Iván Márquez, perteneciente a lo que fueron las FARC en Colombia, antes de la firma de los acuerdos de La Habana. Jesús Santrich está muerto. Jesús Santrich murió en medio de un enfrentamiento entre ilegales en territorio venezolano. La noticia está confirmada, mucha atención, 11 del día, 12 minutos. La noticia más importante del momento, lo buscaban las autoridades de Estados Unidos, lo buscaban las autoridades de Colombia. Tenía una recompensa y una orden de captura por parte de los Estados Unidos. Lo buscaban por narcotráfico. Mientras tanto, en Colombia también lo buscaban para recapturarlo después de su fuga. Jesús Santrich está muerto. Es la noticia del momento en el país, la noticia del momento en Colombia. Lo confirman fuentes de alto nivel en Venezuela. Jesús Santrich está muerto. ¿Qué significa, sin duda alguna, esta noticia, Jairo Lozano? Pues Vicky, recordemos que Jesús Santrich precisamente la semana pasada la Corte Suprema de Justicia había dado ya un aval para su extradición hacia los Estados Unidos de Colombia. Este hombre significó durante muchos años como un símbolo de los máximos jefes de la entonces guerrilla de las FARC, que participó directamente en los diálogos de paz en La Habana. La última noticia que se tenía aquí en Colombia es precisamente esa orden de captura con fines de extradición que había emitido el gobierno de Estados Unidos durante ya hace varios años, y que la Corte Suprema de Justicia le dio luz verde precisamente la semana pasada para enviarlo. Es decir, si hubiera sido capturado en territorio colombiano, pues inmediatamente tendría que ser enviado hacia los Estados Unidos. Aquí en Colombia también se le seguía un proceso por narcotráfico, entre otros procesos que estaba vigente. Muchas órdenes de captura, medidas de aseguramiento, acusaciones, condenas, es decir, un grandísimo dossier judicial el que tenía que enfrentar Jesús Santrich aquí en Colombia. Aquí se voló después de que fue capturado en medio de una investigación, una orden de captura internacional por narcotráfico, y después que la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no le diera el aval para ser extraditado. Es así como en medio de un rifirrafe judicial termina siendo pues liberado y se fuga del país hacia Venezuela, Vicky. Tenemos a esta hora las 11 del día, 14 minutos para la gente que apenas llega a nuestra sintonía. Mucha atención. Se confirma la muerte de Jesús Santrich en territorio venezolano, en un enfrentamiento entre bandas ilegales. Desde hace varios meses se vienen presentando enfrentamientos entre disidencias, entre Fuerza Pública de Venezuela. Ha habido bastantes enfrentamientos, ha habido muertos, y esta vez la noticia es que muere Jesús Santrich en uno de esos enfrentamientos entre ilegales en el vecino país, en territorio venezolano. Las autoridades colombianas habían confirmado desde hace varios meses la presencia de Jesús Santrich, Iván Márquez y, por supuesto, Romaña, el Paisa, en territorio venezolano. Santrich permanecía en territorio venezolano, desde donde trataba de amenazar a altos funcionarios del gobierno, a periodistas y demás. Pues está muerto, es la noticia del momento. La Corte Suprema de Justicia hace apenas unos días, Juan Esteban, había dado vía libre a su extradición hacia los Estados Unidos por narcotráfico. Exactamente, Vicky. Lo que hizo la Corte Suprema de Justicia hace pocos días, hace no más de una semana, como usted señala, fue avalar esa extradición de Jesús Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, quien acaba de ser abatido. La Sala Penal de la Corte Suprema, Vicky, había determinado que era procedente esa entrega de Santrich como desertor armado del Acuerdo para la Paz, que fue firmado precisamente en La Habana. Fueron varias decisiones, Vicky, esto es muy importante, porque la fuga de Santrich, recordará usted, se dio a mediados del año 2019. El antecedente que teníamos es que la JEP había ordenado su libertad con un salvamento de 2 magistrados, es decir, 2 magistrados no habían estado de acuerdo con esa decisión. Luego la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en ese año ordena también su libertad. Finalmente él queda libre, se da su fuga. Lo que sigue después, Vicky, es que 1 año y medio después
el Consejo de Estado, en una decisión que fue muy criticada, para muchos fue incluso tardía, lo que hacen es decretar esa pérdida de investidura o declarar la muerte política en su cargo como representante a la Cámara. Y lo que ocurre finalmente, Vicky, 2 años, fue la decisión que les contábamos hace pocos días aquí en Semana, y tiene que ver con esa decisión que usted comenta, de darle vía libre a la extradición de Jesús Santrich. Decisiones para muchos tardías, pero que efectivamente fueron en esa línea consecutiva. La JEP ordenando su libertad, la Sala Penal ordenando su libertad, el Consejo de Estado que ordenó su muerte política o la pérdida de investidura, como se conoce en el alto tribunal, y finalmente esta que fue la decisión más reciente que afrontó Jesús Santrich. Ya tenemos las 11 del día, 17 minutos, más de 20.000 personas conectadas a esta hora en nuestro Facebook Live, en YouTube, en Twitter. Estamos en nuestra página en semana.com con la noticia del momento. Jesús Santrich está muerto. Jesús Santrich cayó en medio de las balas, en medio de un enfrentamiento entre ilegales en el territorio venezolano, en medio de la guerra que se ha venido librando entre disidencias e incluso fuerza pública de Venezuela, allí en ese país. 11 del día, 17 minutos, Jesús Santrich, sin lugar a dudas, una de las figuras más importantes, relevantes, más estruendosas durante los diálogos de paz. Creo que todos recordamos aquellos días en los cuales cantó quizás, cuando hablaban de los secuestrados. Siempre fue el imprudente del grupo, siempre sarcástico, siempre con un humor negro, siempre con una reacción que generaba, sin duda alguna, en la opinión pública muchos comentarios, muchas opiniones. Estaba en fuga y está muerto. Esa es la noticia que podemos confirmar a esta hora. Estuvo en el Congreso de la República, se hizo congresista y aún con un proceso en contra, Bonilla terminó posesionándose en el Congreso de la República. En una decisión muy polémica, Vicky, porque usted recordará que se pidió que no se posesionara por toda la situación judicial que estaba viviendo. Finalmente, varios congresistas de la oposición lo respaldaron y finalmente ocupó esa curul, fue al salón elíptico de la Cámara de Representantes, se instaló en su oficina y posteriormente asistió a la comisión en donde iba a estar laborando como representante a la Cámara. Posterior a esto fue que asistió a la Corte Suprema de Justicia y de allí se voló. No duró más de 2 semanas como congresista de Colombia, alcanzó a acreditarse, le entregaron su credencial, le asignaron su esquema, pero realmente no fue a laborar y fue cuando supuestamente en un descanso, el Congreso estaba en un receso legislativo, se fue para una zona en el departamento del Cesar y de ahí es cuando huye a Venezuela. Y usted decía algo, Vicky, que él era el problemático o el polémico. Pues realmente cuando se hizo el proceso de paz con las FARC en La Habana, Santrich era el que enredaba todos los procesos y retrasaba las firmas de los acuerdos que ya se tenían con el gobierno. Y además Vicky era la mano derecha de Iván Márquez, quien era el jefe de la delegación de las FARC y quien también hoy en día es prófugo de la justicia. 11 del día, 19 minutos. Tenemos las 11, 19 minutos. Jesús Santrich está muerto. Esa es la noticia que podemos confirmar a esta hora en Semana, cuando tenemos más de 25.000 personas conectadas en YouTube, en Facebook, en Twitter. Estamos en semana.com con la noticia del momento. Jesús Santrich estaba siendo buscado por las autoridades de Colombia, estaba siendo buscado por las autoridades de los Estados Unidos, estaba en territorio venezolano, se había fugado, como lo hemos escuchado durante esta transmisión extraordinaria en Semana. Se había fugado hacia territorio venezolano para resguardarse. Desde allí estaba actuando, se encargaba de las comunicaciones de las disidencias de Iván Márquez. Sin duda alguna es una baja clave para la nueva estructura que ha estado creando la nueva Marquetalia o la Narcotalia, como la llama el gobierno nacional de Iván Márquez. A esta hora también se integra a nuestra transmisión nuestro compañero Yesid Lancheros. Yesid, esta es la noticia del momento. Así es, Vicky, una noticia que ha confirmado Semana con altas fuentes en Venezuela. Ha caído abatido Jesús Santrich en medio de un enfrentamiento entre bandas ilegales al otro lado de la frontera. Hay que recordar que desde hace varios meses, Vicky, unos 2 meses aproximadamente, el negocio de la droga, el control del envío de varios cargamentos hacia Europa y hacia otros países desató una guerra interna entre varias agrupaciones que hacen presencia en Venezuela.
se decía que de hecho una de esas fracciones tenía el apoyo de miembros de la Guardia Bolivariana que decidieron también atacar en su momento a un sector de las disidencias de las FARC. Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial por parte ni del gobierno colombiano ni del gobierno venezolano. De forma oficial no han dicho nada al respecto, pero lo que se sabe es eso, que Jesús Santrich, uno de los líderes de las disidencias de las FARC, una persona, Vicky, que causó indignación en su momento en Colombia por burlarse de las víctimas cuando utilizó la expresión quizá para ver si se repararon a las víctimas en ese viaje a Oslo. Él hoy, según las fuentes que ha consultado venezolana, ha caído abatido al otro lado de la frontera, Vicky. Ya tenemos las 11 del día, 22 minutos, 11:22 minutos. Es importante recordar el papel de Jesús Santrich. Lo tenían en la mira también las autoridades colombianas. No podían actuar en territorio venezolano. Por supuesto, estaban a la espera de que llegara en algún momento a Colombia. Sin embargo, está muerto Jesús Santrich. Está muerto Jesús Santrich. Esa es la noticia del momento. Tenemos más de 30.000 personas conectadas a esta hora recibiendo la noticia que se confirma aquí en Semana. Jesús Santrich ha muerto en medio de un enfrentamiento entre ilegales. Recordemos, Jairo, lo que ha sido y lo que ha significado este enfrentamiento entre disidencias en territorio venezolano, en la frontera colombo-venezolana. Vicky, usted recordará que Semana, precisamente hace algunas semanas, publicó un extenso informe donde se hablaba de la presencia de estas disidencias de las FARC allí en territorio venezolano. Y esta vez Semana publicó en ese momento las fotografías que daban cuenta de esto como pruebas, evidencias fundamentales de la presencia de Jesús Santrich, Iván Márquez, el Paisa, que estaban allí precisamente en Venezuela. Y lo que se explicaba en ese momento es que los disidentes de las FARC estaban circulando libremente en Venezuela y se camuflan entre los civiles en zonas rurales e incluso en áreas urbanas. Por ejemplo, en la ciudad de El Orza, que esto queda a tan solo 3 horas de Arauca, Iván Márquez, es la información que tienen los organismos de inteligencia, vive en un condominio protegido por el régimen de Nicolás Maduro. Así lo indica pues también esa información que estaba en poder del gobierno colombiano y que conoce en exactitud exactamente los movimientos y los campamentos en el vecino país donde se esconden Márquez, donde se estaba escondiendo precisamente Jesús Santrich, alias el Paisa y Romaña, quienes pues lideran una de las disidencias de la extinta FARC y que ahora pues ellos se denominan Segunda Marquetalia y para el gobierno colombiano no es más que una narcotalia. Tras abandonar los acuerdos de La Habana firmados entre la FARC y el gobierno de Santos, pues los guerrilleros se esconden allí en Venezuela, desde donde operan, esto es muy importante, rutas del narcotráfico y planean acciones terroristas contra Colombia, porque recuerde, Vicky, que cada vez que alguno de ellos aparece en las últimas semanas, entre otras cosas, lo que hacen es lanzar amenazas, graves amenazas para gente aquí en Colombia. Tenemos las 11 del día, 25 minutos, esta es la noticia del momento. Jesús Santrich está muerto, murió en territorio venezolano en medio de un enfrentamiento. Estamos a la espera de que haya, como lo decía Yessi, un pronunciamiento oficial del gobierno venezolano. Por ahora, la noticia que se tiene es que fue en un enfrentamiento entre grupos ilegales. Santrich en su grupo y otro grupo ilegal en ese enfrentamiento que se ha dado en medio de estas circunstancias en la frontera, en el territorio venezolano. Bonilla, ¿cuál fue el último mensaje que envió Jesús Santrich a través de su canal de Telegram, que se había convertido en una corneta espantosa para amenazar y para hacer todo tipo de mensajes de muerte? Realmente era un canal, Vicky, de miedo, porque allí difundían todas las amenazas de esta disidencia y el último mensaje fue el 16 de mayo. Allí sencillamente Santrich hablaba de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de autorizar su extradición y como era su estilo, Vicky, pues sencillamente se burlaba, decía que Estados Unidos no iba a tener el gusto de verlo allá en ese país tras las rejas y mire esta frase que dice: que entre el diablo y escoja
¿yo en dónde me quedo? Ahí están viendo ustedes en la pantalla esa última comunicación de Jesús Santrich, y pues al parecer el diablo escogió, Vicky, porque mire la noticia que ya estamos dando hoy. Esto fue del 16 de mayo, es decir, hace 2 días, difundido por ese canal de Telegram de las disidencias, y allí sencillamente reacciona en un tono burlesco con las autoridades colombianas y con las autoridades de Estados Unidos, diciendo que él se iba a quedar en territorio venezolano y que entrara el diablo y escogiera. Tenemos las 11 del día, 26 minutos. ¿Quién era Jesús Santrich? ¿Qué hacía Jesús Santrich, Jairo? ¿Quién era este personaje en este grupo armado de las FARC, de lo que conocimos como las FARC? ¿Y quién era en este grupo de la Nueva Marquetalia? Pues en este grupo de la Nueva Marquetalia o Narcotalia, como dice el gobierno colombiano, hay que centrarnos en Jesús Santrich, Iván Márquez, alias El Paisa y alias Romaña. Porque para las autoridades colombianas es claro que detrás de esta fachada que ellos tratan de mostrar como un nuevo grupo subversivo o uno de los tentáculos de las FARC donde militaron durante muchísimos años, pues para las autoridades colombianas es claro que esto no es más que un negocio de narcotráfico, que ellos estarían directamente relacionados con el tráfico de estupefacientes Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Y así lo confirman las evidencias, documentos, testimonios y seguimientos que han hecho las autoridades, tanto colombianas como de Estados Unidos. Porque recordemos es que Jesús Santrich, después de los diálogos de La Habana, él ya se movía libremente por el territorio nacional, incluso con escoltas del Estado, congresista de la República, y en medio de su trayectoria política, de lo que estaba haciendo políticamente, es que aparece una orden de captura internacional por orden de narcotráfico, y él lo capturan aquí en Colombia por narcotráfico. Allí también es capturado Marlon Marín, quien es el sobrino de Iván Márquez y quien está colaborando en Estados Unidos. Por eso para la justicia de Estados Unidos y de Colombia es claro, es evidente, es contundente que Jesús Santrich, junto con Iván Márquez y sus otros socios que están refugiados en Venezuela, están trabajando directamente con los carteles de la droga mexicanos. Ya hay evidencias y pruebas de ello. También están trabajando con el narcotráfico, precisamente con carteles colombianos. Sin duda alguna, esta noticia, Yesid, estremece a Colombia. Sin duda alguna, estremece a Colombia por el protagonismo que tenía Jesús Santrich durante los diálogos de La Habana en el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC y, por supuesto, también el protagonismo que había adquirido tras su fuga y tras unirse a todas las disidencias de Iván Márquez. Así es, Vicky, y hay que recordar que hace unos meses la revista Semana reveló en exclusiva las movidas tanto de Iván Márquez como de Jesús Santrich, de Romaña y del Paisa, de cómo se estarían escondiendo en Venezuela. Por ejemplo, Vicky, se sabe o se dice que Iván Márquez se encontraría escondido en una pequeña población llamada El Orza, de apenas 30.000 habitantes, ahí en el estado Apure, muy cerca de Arauca. La última reunión que habría tenido Márquez con varios de los líderes de estas disidencias de las FARC se habría registrado en diciembre del año pasado, y la inteligencia colombiana tiene registro de todo lo que allí se dio. En el caso de Santrich, Vicky, la información de inteligencia señalaba hasta hace unos meses que se estaba moviendo en el estado Zulia, ahí en la frontera con Colombia, y que ejercía bastante influencia en La Guajira, en el Cesar, en el norte de Santander, y Santrich estaba en los últimos meses a cargo de las redes de comunicación de las disidencias de las FARC, particularmente de la cadena radial bolivariana Voz de la Resistencia, de la Red Comunicacional Insurgente y de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Igualmente, Vicky, se hablaba de que alias Romaña se esconde también en el estado Apure y sirve como una especie de retaguardia de Iván Márquez. Esta información de la caída de Santrich en Venezuela pues viene a ratificar y a confirmar que desde que decidieron marginarse del acuerdo de paz y, según las autoridades, dedicarse a delinquir y a traficar con droga, se escondieron en el vecino país. Vicky.
Ahora tenemos las 11 del día, 31 minutos. Esto es Semana. Emitimos en esta transmisión extraordinaria, informándole a Colombia y al mundo. Muerto Jesús Santrich. Cayó muerto Jesús Santrich en medio de un enfrentamiento. Esa es la primera versión de bandas armadas, criminales, en territorio venezolano. Fuentes de alto nivel, de más alto nivel en Venezuela, confirmaron la semana la noticia. ¿Por qué razón Estados Unidos lo estaba buscando? Tenía un indictment vigente, una orden de captura vigente y había recompensa para quien entregara información. Tenemos más de 45,000 personas conectadas a esta hora en nuestras redes sociales y usted puede encontrar toda la información en semana.com ya mismo, en semana.com. Felipe. No lo escuchamos, Felipe, el micrófono. En este momento tenemos el indictment con el cual era pedido en extradición Jesús Santrich. No era solamente él el que estaba pedido en su momento, era Jesús Santrich, Marlon Marín, recuerde usted que era con quien hacía negocios, el familiar de Marín, y Fabio Simón Jones. Sobre esas tres personas se pidió al mismo tiempo la extradición. Los cargos claramente eran porque desde junio del 2017, venían enviando cocaína a Estados Unidos. Eran, como le digo, Seixus Paixus Hernández, que es Jesús Santrich, Marlon Marín y Fabio Jones. 10,000 kilogramos de cocaína mandaron a Estados Unidos ellos. En el indictment señalan claramente, Vicky, que Jesús Santrich usó su figura como negociador en La Habana para seguir en relaciones con el narcotráfico y además que como representante a la Cámara también tuvo negociaciones, fue incluso a campamentos, habló sobre el tema de aviones y rutas hacia otros países, rutas de cocaína. Todo eso fue probado por las autoridades de Estados Unidos, que ellos se unieron para conspirar y por ese motivo fueron pedidos por los tribunales en Estados Unidos. Incluso tienen pruebas de droga que ingresó efectivamente a Estados Unidos. Señala el indictment que una de estas drogas llegó por la costa oeste de Estados Unidos, ingresó 12 millas adentro del mar y ahí fue recogida por los narcotraficantes. Entonces, Estados Unidos tenía plenamente comprobado la continuidad de Jesús Santrich en el negocio de las drogas. Claramente el indictment lo señala a él como miembro de la Cámara de Representantes delinquiendo y como negociador de paz. Vicky, usted recuerda que él era uno de los negociadores de paz en La Habana, incluso tal vez uno de los de más complejos tratos, según contaban los negociadores de La Habana, que más dilataba las negociaciones. Él aprovechó su labor como negociador para ir hasta campamentos, negociar, mirar rutas y en el momento en el que dejaron las armas ya tenía todo montado. Por eso lo busca la justicia de Estados Unidos. 11 del día, 34 minutos. ¿Cómo olvidar aquella frase que se convirtió en una referencia para hablar de Jesús Santrich, aquel quizás en Oslo, cuando apenas empezaban los diálogos entre el gobierno Santos y las FARC? Recuerden ustedes ese momento, aquí sí lo tenemos en semana cuando estamos confirmando la noticia, Jesús Santrich está muerto. Aquí está el video. Se cometen también errores en todas partes, ¿no? ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. Creo que todo el país recuerda ese momento que resultó bastante humillante para las víctimas. Vuélvemelo a poner, por favor, Máster, que es tan corto que la gente no alcanza a captar. Se cometen también errores en todas partes, ¿no? ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. Se cometen también errores en todas partes, ¿no? ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. Jesús Santrich era considerado como uno de los miembros de las FARC en su momento y ahora de la llamada nueva Marquetalia o Narcotalia, como la llama el gobierno nacional, uno de los miembros de esas organizaciones criminales de línea más dura, si podemos decirlo así. Muchas veces terminó retando a su propio jefe, Timochenko, Rodrigo Londoño, se fue con Iván Márquez e hizo parte de ese grupo que volvió a alzarse en armas, que traicionó esa paz que firmó en La Habana. Desde allí, desde Venezuela, amenazaba
al presidente de la República, a toda clase de periodistas. Realmente Jesús Santrich era un bárbaro. Aquí está para que recordemos aquellos momentos cuando decidió amenazar desde su trinchera en Venezuela al presidente Iván Duque. Aquí te mando para que actualices el archivo de semana. Aquí te mando para que actualices el archivo de semana. Bueno, me han puesto el otro video porque evidentemente también nos estuvo amenazando a los periodistas de Semana. ¿Podemos, por favor, Máster, poner ¿se acuerda, Yesid, del Memento Mori? Sí, del Memento Mori. Utilizó una frase en latín para amenazar de muerte al presidente Iván Duque. Muchas personas se preguntan quién es Jesús Santrich y cómo terminó vinculado a la guerrilla de las FARC. Él, Vicky, es una persona que nació en el departamento de Sucre, de una familia donde sus padres fueron docentes. En la adolescencia, dice su biografía, se vinculó a la Juventud Comunista, lo que lo llevó a estudiar en la Universidad del Atlántico, donde fue un activista estudiantil. Fue personero del municipio de Colosó, ahí en el departamento del Sucre, donde vivió ese hostigamiento que sufrieron miles de integrantes de la Unión Patriótica hace unos 30 años en Colombia. Y de alguna manera Jesús Santrich tomó este alias más o menos hacia noviembre de 1990, cuando su mejor amigo, que se llamaba Jesús Santrich y que era un líder estudiantil en la Universidad del Atlántico, fue asesinado. Eso lo llevó a él, a Jesús Santrich, a vincularse al Frente 19 de las FARC usando el nombre de su amigo. Fue miembro del Estado Mayor de las FARC y uno de los jefes del Bloque Caribe, y quienes estuvieron de cerca en el proceso de paz con las FARC en La Habana lo recuerdan por su dogmatismo, por ser una persona bastante radical, por ser una persona que se le atravesaba de alguna manera a la posibilidad de que hubiese avances en la mesa de La Habana. Y durante buena parte de su vida en la guerrilla, Vicky, él tuvo principalmente responsabilidades en los temas de comunicaciones y de propaganda a través de las emisoras de las FARC. Permítame, Yesid, porque ya creo que en el máster nos tienen el video del cual yo le estaba hablando, a ver si ya lo podemos poner, cuando se atrevió a amenazar al propio presidente de la República de Colombia. Aquí está. Hasta pronto. Memento Mori, Duque. A todo Procusto le llega su teseo, es decir, que a todo marrano gordo le llega su diciembre. Hasta pronto. Memento Mori, Duque. A todo Procusto le llega su teseo, es decir, que a todo marrano gordo le llega su diciembre. Hasta pronto. 39 minutos. Pues Jesús Santrich, dedicado a la vida delincuencial, está muerto. Está muerto, esa es la noticia que confirmamos a esta hora en Semana. Muerto Jesús Santrich en un enfrentamiento entre ilegales en territorio venezolano. ¿Cuánta plata estaban ofreciendo por él en los Estados Unidos, Jairo? Pues estamos hablando de 10 millones de dólares que estaba ofreciendo el gobierno de Estados Unidos en una recompensa por Iván Márquez y Jesús Santrich. Es que hay que recordar ese pronunciamiento en junio del año pasado del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde anuncia esa millonaria recompensa por información que permita la captura de los exjefes de las FARC, Jesús Santrich y pues el propio Iván Márquez. Son 10 millones de dólares que se habló en ese momento por parte del gobierno de Estados Unidos, de ese grupo, decía el gobierno de Estados Unidos, de la segunda Marquetalia, y que de acuerdo con los informes de inteligencia, pues tenía como su sede de operaciones el territorio venezolano. En ese momento, pues habla Mike Pompeo, quien era la cabeza del Departamento de Estado, y él aseguró en ese momento que los exjefes de las FARC tienen un largo prontuario ligado al narcotráfico. Ahí es donde Estados Unidos directamente lo relacionan con narcotráfico y que por ello, explicó Mike Pompeo en su momento, eran un peligro no solo para Colombia. En su cuenta de Twitter, pues Pompeo publicó lo siguiente, recordemos: el pueblo colombiano se merece un acuerdo de paz duradero con antiguos miembros de las FARC que respeten el Estado de Derecho y se comprometan con la reintegración pacífica de la sociedad.
y es allí donde dan el anuncio. En Colombia, por Santrich y por Iván Márquez, pues se ofrecían esos 10 millones de dólares a quien entregara información. Pero lo más importante es que Estados Unidos en ese momento ya estaba calificando a esta disidencia de las FARC con el negocio de narcotráfico, no solamente con los carteles de la droga de México, sino con carteles de narcotráfico aquí en nuestro país. 11 del día, 41 minutos, más de 45.000 personas conectadas, escuchando y viendo esta noticia que es la más importante del momento. Se produce en territorio venezolano y se confirman muchas cosas. Efectivamente, Jesús Santrich, que se había preocupado por desafiar al Estado colombiano a través de un canal de Telegram en el cual aseguraba que no estaba en territorio venezolano y demás, que despotricaba, que amenazaba, que salía en videos con un fusil terciado y demás, pues cayó muerto. Está muerto Jesús Santrich en territorio venezolano. Había dividido, de alguna manera contribuido en la división del partido de lo que fueron las FARC, cuyo jefe principal ha sido Rodrigo Londoño Timochenko. ¿Cómo fue esto? ¿Por qué logró tener tanta incidencia? ¿Y cómo contribuyó a esa división Jesús Santrich? Bonilla. Pues Vicky, mire, realmente todo esto viene desde La Habana. A pocos meses de que se firmara el proceso de paz, había dos grupos. Uno era liderado por Iván Márquez, en donde por supuesto estaba Jesús Santrich, y en el otro estaba Rodrigo Londoño Timochenko, con Pablo Catatumbo y otros integrantes. Finalmente, de que lograron firmar el acuerdo, la primera gran puja fue el nombre de la colectividad. Usted recordará que nunca estuvieron de acuerdo un sector en que se pusiera Partido FARC, y Márquez fue el que lideró esa batalla, llamémoslo así, para que esta colectividad se llamara Partido FARC. Desde allí, todas estas grietas que había, por supuesto usted sabe que anteriormente ellos armados cumplían las órdenes, por supuesto, por la jerarquía que tenían, pero ya estando en la vida civil, ya por supuesto cada uno tenía su postura. Eso hizo literalmente que se fraccionara la colectividad. De hecho, esas divisiones se profundizaron más, y por eso cuando Iván Márquez y Jesús Santrich deciden huir de la justicia para territorio venezolano, al interior de la colectividad sintieron, llamémoslo así, como un fresco, porque dijeron que sencillamente eran ellos los que estaban dividiendo a este partido. ¿Cómo? Pues sencillamente Santrich lo único que hacía era llamar a algunas personas para que se unieran a la disidencia. Estaban llamando a algunas personas para que dejaran su tránsito a la legalidad, se reincorporaran a las disidencias, y por esa razón digamos que él siempre fue la manzana de la discordia, y siempre, incluso vi que esta frase los mismos integrantes del Partido de los Comunes ahora lo dicen, Santrich es quien se llevó por ese mal camino, dicen ellos, a Iván Márquez, y por eso es que él también decidió ser prófugo de la justicia y no asumir la curul en el Senado. Ahora son las 11:44 minutos. Quizás uno de los momentos más vergonzosos de la historia del Congreso de la República, sin duda alguna, tuvo que ver con la posesión de Jesús Santrich. No sé si recuerdo bien, Felipe, si en ese momento ya, y por favor el micrófono, ya en ese momento Jesús Santrich estaba con un proceso encima por narcotráfico por parte de Estados Unidos, cuando se posesionó. Vicky, a ver, Estados Unidos ya lo tenía bajo la mira. Cuando él se posesiona, entra con el acuerdo, ocupa su curul en la Cámara de Representantes, pero según los documentos que tenemos en nuestro poder, que es la acusación que él tiene, no solamente él, sino junto con sus dos compañeros, Marco Marlín y Fabio Simón Jones, ya estaban negociando droga. Incluso desde que, según la información que manejan en Estados Unidos, desde que era negociador en La Habana, él ya estaba haciendo esas avanzadas a campamentos e incluso estaba diseñando rutas de tráfico hacia Estados Unidos. Cuando estaba en la Cámara de Representantes, por supuesto, tenía la inmunidad y tenía su proceso en la Corte Suprema de Justicia. Además tenía, usted recuerda el blindaje que finalmente generó la renuncia del entonces fiscal, el que tenía la renuncia por estar en un proceso ante la JEP, ¿no? Entonces, la investigación ya estaba, él tuvo un entrampamiento, ahí quedó todo en evidencia. Sin embargo, recuerde usted que la Corte no tuvo otra posibilidad que dejarlo en libertad tras solicitud de la JEP.
pero efectivamente la justicia de los Estados Unidos ya tenía claro que él había reincidido, sobre todo en sus maniobras de tráfico de drogas, que es el tema que más les importa al gobierno de los Estados Unidos. Permítame que tenemos el video de ese momento vergonzoso de la posesión de Jesús Santrich en el Congreso de la República. Aquí está. Dios, juráis sostener y defender la Constitución y las leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes del cargo. Juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria os lo premien, y si no, que él y ella os lo demanden. A continuación se firma el acta donde consta lo que hoy hemos hecho en la mañana de hoy, 11 de junio de 2019, y es la toma de posesión de... 11 de junio de 2019 fue la vergüenza de la posesión de Jesús Santrich, buscado por narcotráfico. Yesid, hablemos un poco más, permítame, pero antes, permítame, Yesid, que hay un trino del ministro de Defensa. ¿Qué dice el ministro de Defensa, Jairo? Así Está es. escribiendo. Yesid, un segundito el trino y ya voy con usted. Dígame, Jairo. Sí, es el primer pronunciamiento por parte de las autoridades colombianas. El ministro de Defensa está escribiendo en su cuenta de Twitter lo siguiente: información de inteligencia señala que en presuntos enfrentamientos ocurridos ayer en Venezuela habría muerto alias Santrich y otros delincuentes. Información en verificación. De confirmarse este hecho, se comprueba que en Venezuela se refugian narcocriminales. Es lo que está en este momento escribiendo, y es el primer pronunciamiento pues de el gobierno nacional frente a esta noticia de Jesús Santrich. Hay múltiples reacciones, Yesid. Sí, ya empiezan varios políticos colombianos a reaccionar ante la noticia de la muerte de Jesús Santrich en enfrentamientos entre bandas ilegales en Venezuela. Nicolás Petro, diputado del Atlántico, hijo de Gustavo Petro, candidato presidencial, ha escrito en su cuenta en Twitter: Santrich tuvo la oportunidad de ser un constructor de paz, pero escogió el camino de la guerra. Todo para la paz, nada para la guerra, ha dicho Nicolás Petro en su cuenta en Twitter a esta hora, Vicky. Ya existen algunas versiones en las cuales se está diciendo, Yesid, que supuestamente fue la Guardia Nacional venezolana. Que haría, Vicky, mucho sentido con la versión que hemos venido conociendo en los últimos meses sobre una arremetida de un grupo de militares venezolanos contra un sector de las disidencias de las FARC. Se señala y se dice extraoficialmente que todo por cuenta de la disputa del negocio de la droga. Hay una investigación en los Estados Unidos que compromete a varios militares y a varios integrantes del gobierno venezolano presuntamente con las disidencias de las FARC en el envío de cargamentos de droga hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y en los últimos meses, principalmente, por ejemplo, en el departamento de Arauca, se vivió una verdadera crisis humanitaria por una ola de desplazamiento masivo que generaron estos enfrentamientos entre la Guardia Bolivariana de Venezuela con disidentes de las FARC. Recuerdo usted también, Vicky, que durante mucho tiempo el Estado colombiano estaba prácticamente con las manos atadas por no poder hacer una incursión militar en Venezuela para poder dar con la captura o dar de baja a Santrich y a otros integrantes de las disidentes de la FARC que se esconden allí. Pero estos enfrentamientos internos pues han dado hoy con la baja de Jesús Santrich, según lo han confirmado fuentes de alto nivel de Venezuela a la revista Semana. Noticia, Vicky, que ya empieza a aparecer en diferentes medios de comunicación del país, en las redes sociales, en medios de comunicación en otros países del mundo, porque se trataba de un jefe de las FARC muy importante en su momento, un jefe de las FARC que mucha gente recuerda por su ofensa a las víctimas y porque, según el indictment de los Estados Unidos, estuvo involucrado en operaciones para enviar cargamentos de drogas a los Estados Unidos luego de la firma del acuerdo de paz. Ahora son las 11 del día, 50 minutos. Esta es la noticia más importante del momento, la más importante del momento. Por supuesto, creo que tenemos que recordar en todos estos hechos, sin duda alguna, el papel, Juan Esteban, el papel de Marlon Marín y lo que significó la extradición del sobrino de Iván Márquez a los Estados Unidos después de la captura de Marlon Marín con Jesús Santrich en un proceso por narcotráfico. Exactamente, Vicky, es que uno de los temas más importantes también tienen que ver con, por ejemplo, los
audios que se habían conocido, todo ese material probatorio, y es que lo que hay que recordar también en este caso es que esa acusación que se presentó ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues mencionaba precisamente, como usted señala, a Marlon Marín. Ese escrito presentaba una tesis muy clara, y es que el papel de Marín, al igual que otras personas, y se las voy a mencionar para que recordemos, se refería a cargos en contra de Santrich, pero también de Marlon Marín, de Armando Gómez, conocido como el Doctor, y el abogado Fabio Jones Arboleda. ¿Qué era lo que decía en su momento ese escrito de acusación que nos mencionaba Felipe, y en el que se menciona a Marín, y en el que se dice pues cuál era la labor? Que eran personas que se dedicaban a conspirar para enviar miles de kilos de cocaína desde Colombia hacia las calles de los Estados Unidos. Gracias a la labor investigativa de la DEA, lo estoy leyendo textualmente de ese escrito de acusación conocido como indictment, ahora están bajo arresto, decía en ese momento, y afrontan cargos bastante graves. Recordemos que lo que señalaban es que estas personas, también en parte con una gran coordinación de Marlon Marín, pues habían trabajado de manera articulada, Vicky, coordinada, para distribuir aproximadamente 10.000 kilos de cocaína en Estados Unidos, y que ellos tenían acceso a laboratorios, por ejemplo, y aeronaves para transportar esa droga. Ese fue el papel que en su momento señaló esa acusación que, repetimos, se llevó hasta la Corte Suprema de Justicia en el año 2019. La noticia del momento, sin duda, que ya empieza sin duda alguna, Yesir, a expandirse por el mundo entero. Así es, ya diferentes medios de comunicación en Colombia retoman la información, han logrado otros medios, Vicky, confirmar la versión que inicialmente publicó la revista Semana. Y Vicky, en esta información de la muerte de Jesús Santrich, vale la pena recordar lo que ocurrió también en las últimas horas en Bucaramanga, donde cayó alias Matamba, señalado de ser otro cabecilla de la disidencia de la Segunda Marquetalia. Esta persona fue capturada ahí en Florida Blanca, y lo señalan de dirigir un grupo armado organizado denominado Cordillera Sur, perteneciente a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, con injerencia en los municipios, en las regiones de Tumaco, Roberto Payán y Olaya Herrera, en el departamento de Nariño. Es decir, hablamos de 2 golpes en las últimas horas contra las disidencias de la FARC. Por un lado, la captura de alias Matamba en Florida Blanca, Santander, en el área metropolitana de Bucaramanga, y la muerte en un combate entre bandas ilegales de Jesús Santrich en la frontera con Venezuela. La información de inteligencia de hace unos meses indicaba que Jesús Santrich se movía principalmente en el estado Zulia, en la frontera con Venezuela. Vicky. Jairo. Hay que recordar que las autoridades colombianas ya habían logrado armar lo que se conoce como una radiografía. Esto con pruebas físicas sobre las andanzas de Márquez, Jesús Santrich y esta nueva Marquetalia, como ellos lo llaman, a lo largo de más de 2.000 kilómetros de la frontera colombo-venezolana. Esto gracias a la colaboración de fuentes que desde Venezuela pues han cruzado el borde limítrofe para entregar sus testimonios ya a las autoridades de Colombia. Hace unos días estábamos hablando de unas fotografías inéditas de los campamentos en territorio venezolano, donde se ven armas, camionetas de alta gama y hasta una avioneta de matrícula venezolana empleada por las disidencias para transportarse y traficar cocaína. En esas fotografías aparece Jesús Santrich. En una de ellas se ve a lo lejos, acompañado de 2 personas. Él estaba vestido de camuflado, estaba junto a una camioneta, estaba listo para subirse en ella, y siempre pues con sus gafas oscuras que lo caracterizaban. En esa misma serie de imágenes que fueron publicadas y se convirtieron como en las primeras evidencias públicas de la presencia de estos jefes guerrilleros en Venezuela, pues aparece uno de esos campamentos allí en Venezuela. Se hablaba de un lugar rudimentario con una carpa azul metido entre la vegetación, y allí Santrich y su anillo de seguridad edificaron los campamentos con madera de la zona
quienes los protegían, pues evidentemente en ese lugar. La avioneta, una avioneta que estaban utilizando o que estarían todavía utilizando estos jefes guerrilleros allá en Venezuela, no solamente para moverse entre varias poblaciones los jefes guerrilleros, sino que esta avioneta también era utilizada para el tráfico de cocaína, según la información que poseen los jefes, las autoridades de inteligencia aquí en nuestro país. Y acaba de llegar otra información. Ustedes saben que hay como una cantidad de hipótesis ya en este momento. La primera, que Jesús Santrich muere en medio de un enfrentamiento entre criminales, así de sencillo, grupos irregulares allí en la zona de territorio venezolano. Segunda hipótesis, que le habría dado de baja la Guardia Nacional de Venezuela. Y nace una tercera hipótesis, y es que dicen que fueron alias Farley y alias Arturo los responsables de la muerte de Jesús Santrich. Tendremos que esperar un pronunciamiento formal, Yesid, del gobierno venezolano, del gobierno de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro, para saber cuál va a ser la versión de ellos. Porque hasta ahora se tejen muchas versiones. Así es, Vicky. Esta otra tesis que usted menciona tendría que ver con los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC que se vienen registrando desde marzo del 2021. Hay un sector de las disidencias de las FARC en Venezuela justamente liderados por alias Arturo y alias Farley, ahora señalados de estar presuntamente detrás de la muerte de Jesús Santrich. Pero siempre en estas teorías, Vicky, todas apuntan a unas disputas y a unas guerras internas entre las propias disidencias, entre sectores de la fuerza militar venezolana por el control del narcotráfico. Ahora, a las 11:58 minutos, 11:58, esta es la noticia más importante del momento. Diego Bonilla. Y sí, con relación a lo que estaba diciendo Yesid y estaban hablando ustedes, pues mire, del 17 de abril de este año hay una amenaza abiertamente de Miguel Botache, quien es conocido como Gentil Duarte, en contra de Iván Márquez y de Jesús Santrich, de quienes dicen, imagínese usted, entre ellos mismos, dicen que son unos traicioneros y que están financiados por integrantes del gobierno de Venezuela y que además tienen una relación directa con algunos oficiales. Es por eso que allí en ese comunicado de Gentil Duarte aseguran que sencillamente van a hacer justicia, dicen ellos en ese comunicado, por lo que sería una amenaza directa en contra de las otras disidencias lideradas por Iván Márquez. Como lo estaba contando Yesid, Vicky, lo que hay acá de fondo es una división total, una disputa por control de territorialidad, además del manejo de los negocios ilícitos como el narcotráfico, en donde además ya está comprobado y de donde saldría la plata, pues para mantener un ejército. Los hemos visto en varias ocasiones en videos con uniformes nuevos, con armamento nuevo, y por eso es que estalló esta guerra entre estos dos grupos de disidencias. Quienes conocen el tema de fondo aseguran, Vicky, que sencillamente es porque Gentil Duarte y toda esa facción de la disidencia no quiso estar a las órdenes de Iván Márquez y por eso se han presentado todas estas disputas y guerras entre ellos. Vicky, aquí hay una información adicional sobre estas dos personas. Se trata de Jorge Eliezer Jiménez Martínez, alias Arturo, y Fabián Guevara Carrascal, alias Farley. Ambos hacen parte de una de las facciones de las disidencias de las FARC lideradas por alias Gentil Duarte. Y justamente los enfrentamientos entre las fuerzas militares venezolanas contra disidentes de la FARC se dirigieron contra los campamentos donde estaban ubicados alias Arturo y alias Farley en la región de Apure, ahí muy cerca del departamento de Arauca. Por lo que uno interpreta, Vicky, en esta ocasión se trató de un enfrentamiento entre estos hombres de Gentil Duarte contra los hombres de Iván Márquez, en este caso contra alias Jesús Santrich. Ahora son las 12 del día, 12 en punto. Esta es la noticia, como lo hemos venido desarrollando, más importante del momento. Jesús Santrich, el sarcástico, el terrorista, el narcotraficante,
el miembro de lo que fueron las FARC, que tantos obstáculos generó en La Habana, el mismo que violó la confianza de quienes firmaron con él la paz en Cuba, el mismo que se burló de las autoridades, el mismo que fue capturado en un proceso de narcotráfico, al lado de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, el mismo que terminó preso, que intentó cortarse las venas para presionar a la justicia para que lo dejara libre, el mismo que fue rodeado por infinidad de políticos en Colombia, el mismo que fue defendido por esos políticos, el mismo que quedó en libertad y que no le importó, se fugó, traicionó incluso a esos políticos que lo apoyaron y lo ayudaron. Jesús Santrich, el mismo que aún fugado, algunos políticos seguían defendiendo, asegurando que había habido una trampa por parte de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez para capturarlo. Ese mismo que buscaba, o que ha buscado Estados Unidos, o que ha seguido buscando Estados Unidos por narcotraficante. Jesús Santrich, el mismo por el cual Estados Unidos ofrecía una millonaria recompensa en dólares por información que diera con su captura. Jesús Santrich, el mismo que se fugó hacia Venezuela y que se unió con Iván Márquez, el Paisa, Romaña y estos grupos disidentes de la Marquetalia o de la Narcotalia. Jesús Santrich, el mismo que abrió un canal de Telegram para amenazar incluso al presidente de la República y a los periodistas. Jesús Santrich, ese mismo, está muerto. Dios, jurar y sostener y defender la Constitución. Sin duda alguna del momento. Jesús Santrich está muerto. Son las 12 del día, 3 minutos, 12 del día, 3 minutos. Quizás podríamos empezar a preguntarnos, ¿qué viene en las disidencias con la baja de Jesús Santrich? Jairo. Pues Vicky, eso es muy importante en el sentido que también ya se están conociendo informaciones que incluso en la misma segunda Marquetalia, como ellos se hacen llamar, ya hay algunos enfrentamientos internos, que eso venían desde hace varias semanas, y todo esto tiene relación precisamente con el tema del narcotráfico, diferencias en el manejo que se le estaría dando pues en cuanto a la problemática que tienen aquí en Colombia, pero también la problemática que tienen que enfrentar frente a autoridades como es Estados Unidos y la solicitud de extradición, tema que les preocupa todo lo que estaría contando Marlon Marín precisamente en Estados Unidos, y esto pues ha llevado a enfrentaciones internas en el manejo del negocio ilícito y criminal del narcotráfico que se están llevando en esa segunda Marquetalia. Esos roces, esas fisuras y esos enfrentamientos también se habrían prestado para que fuera detectado más fácilmente Jesús Santrich y de sus movimientos pues allá en ese lado de la frontera. Obviamente este grupo aparentemente sigue siendo liderado por Iván Márquez y por alias El Paisa y alias Romaña, y pues ya pues no está Jesús Santrich, pero entre ellos mismos cuatro, según las últimas informaciones que tiene inteligencia en el país, es que ya se estarían presentando precisamente estos roces. Además, lo último que también se ha conocido es de disputas y enfrentamientos territoriales allí en la frontera con Venezuela, porque recordemos que también Gentil Duarte, del que tanto hemos hablado, él está buscando nuevamente llegar a algunos territorios que sirven de ruta para la salida del tráfico de estupefacientes hacia Centroamérica y Estados Unidos, y es allí donde se enfrentan con esta segunda Marquetalia. Pero evidentemente pues las autoridades lo que nos confirman en este momento es que siguen haciendo labores de inteligencia y de ubicación para que en cualquier momento algunos de estos jefes guerrilleros crucen la frontera, pues puedan ser capturados en territorio colombiano. Ahora tenemos las 12 del día, 5 minutos, 5 minutos. No sobra recordar, Yesid, que Semana hizo un compendio investigativo hace ya varios meses en el cual, a través de una portada de la revista Semana, contábamos cómo el gobierno nacional tiene en la mira a todos estos personajes. El problema es que están en Venezuela. Así es, Vicky, tienen información detallada de sus movimientos,
Por ejemplo, se habla que en los últimos meses Iván Márquez se estaría moviendo en el estado Apure, particularmente en la ciudad de El Orza, una pequeña ciudad de este estado fronterizo con el departamento de Arauca. Se sabe también, y hay imágenes de reuniones en algunos de los campamentos de Romaña. Se sabe la ruta del Paisa, de cómo desde la frontera con Venezuela y atravesando buena parte del suroriente del país, ha logrado una especie de corredor y una retaguardia donde huye del cerco de las autoridades, y se sabía también de los movimientos de Jesús Santrich en el estado de Apure, donde estaban, según información de inteligencia, siendo protegidos por integrantes de la Guardia Bolivariana de Venezuela. Pero lo que ha quedado claro hoy, de alguna manera, con esta información confirmada por la revista Semana con altas fuentes de Venezuela sobre la caída de Jesús Santrich, es que hay una guerra interna muy fuerte entre disidencias de las FARC, entre hombres de Gentil Duarte, como alias Arturo de Yarlas Farley, quien según una versión habrían sido los responsables de la muerte de Jesús Santrich, o también un operativo de la Guardia Bolivariana de Venezuela contra estas disidencias de las FARC. Desde marzo se vienen registrando este tipo de operativos contra disidentes de las FARC. Jairo. Porque es evidente que el gobierno colombiano pues tiene una información exacta. Es que esto ya no es a través de rumores, de algunas versiones, sino son con pruebas físicas como las fotografías, las ubicaciones de los campamentos a través de fotografías incluso satelitales de las fuentes humanas, y el gobierno colombiano pues tiene toda la información exacta de los movimientos y los campamentos donde se ubican estos disidentes y desde donde operan rutas del narcotráfico y planean acciones terroristas contra el país. Bogotá y Medellín incluso forman parte de los blancos asignados por el Paisa en ese momento, según se conocieron en esos informes. Las alarmas incluso se prendieron tanto en Colombia como con Estados Unidos, que colabora con las investigaciones. La orden de Márquez pretende arremeter en lo que él llama la oligarquía excluyente y corrupta, como lo explicó en agosto del 2019. En total son 36 estructuras conformadas, según los informes de inteligencia, por cerca de 5.000 hombres armados. Según las cuentas de inteligencia, esto fue hasta junio del año pasado. Ya en España, los medios de comunicación en Europa empiezan a titular la noticia que ha sido entregada por Semana. Muerto Jesús Santrich en Venezuela. ¿Qué dicen estos medios, Juan Esteban? Pues Vicky, en primer lugar, lo que acaba de trinar El País en su edición para América es Última Hora: muere Jesús Santrich, guerrillero disidente de las FARC, en un ataque en Venezuela. El excomandante de la guerrilla estaba desaparecido desde hace 2 años. También el periódico El Mundo está titulando de la siguiente manera: muere Jesús Santrich en enfrentamientos con la Guardia Nacional Venezolana. La Corte Suprema había fallado este mes a favor de enviarle a Norteamérica por traficar con drogas. Y lo que dicen, además, en la bajada, como decimos nosotros los periodistas, es que él permanecía escondido en Venezuela porque Estados Unidos le estaba reclamando por conspirar para exportar 10 toneladas de cocaína, y concluye diciendo que su fuga puso en cuestión el proceso de paz entre el gobierno y las FARC, que desmovilizó a varios excombatientes. Muy bien, ya tenemos las 12 del día, 9 minutos. Vamos a quedar muy atentos. Esta es la noticia del momento, como les hemos comentado, más de 50.000 personas conectadas con nosotros, recibiendo toda esta información. Estaremos atentos a la versión oficial del gobierno de Venezuela. ¿Cuál de las 3 hipótesis es la real? Jesús Santrich fue muerto en medio de un enfrentamiento entre bandas criminales en Venezuela. Jesús Santrich fue dado de baja por la Guardia Nacional Venezolana. Jesús Santrich fue muerto a manos de estas 2 personas que les comentábamos hace apenas algunos instantes aquí en Semana. Les hablo Farley de y Arturo. Sí, Farley y alias Arturo. Sí, señor. Estaremos muy atentos. Les pido Vicky, que no se muevan. Dígame. Vicky, antes de terminar esta transmisión extraordinaria de Semana por la muerte de Jesús Santrich, déjeme comentarle que el diario El Nacional de Caracas acaba de publicar la noticia en su portal web, y en la información referencia a Semana, pero además recuerda que Jesús Santrich en el año 2019
fue invitado por Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, durante el cierre del Foro de Sao Paulo, donde elogió no solo a Santrich, sino también a Iván Márquez, y dijo lo siguiente en ese entonces Nicolás Maduro: Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son dos líderes de paz, y Timochenko y Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quieran venir porque son líderes de paz. Dice el diario venezolano que esta muerte de Santrich ocurre justo en momentos en que se ha dado un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y disidentes de las FARC en el estado Apure, donde de acuerdo con la ONG Fundarredes han muerto decenas de militares ante la indiferencia del régimen. Y con esto cierro, Vicky. Dice el diario El Nacional: para Fundarredes, el alto mando militar ha demostrado su desprecio hacia la vida de los funcionarios de la Fuerza Armada al mantener una política de opacidad y hermetismo sobre lo que ocurre en el conflicto en Apure. Hay que recordar que hay 8 militares secuestrados por disidentes de las FARC, lo que a juicio del Nacional es una muestra de que el gobierno ha perdido el control de estas disidencias en la frontera con Colombia. Sin duda alguna, Jesús Santrich pasará a la larga lista y a la historia de Colombia, en esa larga lista de criminales de lesa humanidad. Jesús Santrich, que desperdició su vida entera en el crimen, que hizo parte de lo que fueron las FARC, quienes sembraron prácticamente por 6 décadas sangre en Colombia. Tras una oportunidad que le otorgó a ese grupo criminal y terrorista el gobierno Santos para firmar la paz en La Habana, Jesús Santrich hizo parte de aquellos que violaron la palabra firmada. Jesús Santrich siguió delinquiendo, siguió narcotraficando, siguió en el mundo del AMPA. Tras ser capturado en un proceso de Estados Unidos por narcotráfico en su contra, al lado de 4 personas más o 3 personas más, entre ellas el sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, pues Jesús Santrich terminó siendo capturado, fue preso, se movió la justicia alrededor de él, terminó quedando libre. Muchos políticos lo ayudaron, pero al final él hasta de esos políticos violó la confianza. Santrich se fugó, se fue a Venezuela, se rearmó, siguió delinquiendo, siguió amenazando y sembrando muerte desde Venezuela. Hoy la noticia es que Jesús Santrich está muerto. Solo en minutos estaremos presentando la última entrevista que le hicimos en la W, Jairo Lozano y yo, a Jesús Santrich. Una entrevista muy tensionante. Ese era Santrich, atrevido, altanero, un criminal. A ustedes gracias. Esto es Semana.